Buenas tardes, buen viernes. Bueno, como cada vivo vamos a tomar unos minutitos como para saludarnos, para encontrarnos. Después yo desactivo las notificaciones para poder un poquitito empezar a hablar de todas las novedades que tengo del Congreso, que acabo de llegar hace un ratito. Eh, Impecable verla a mi amiga Marcela Firpo. Te quiero, Marce, que te saludo. Saludos a la gente de Mendoza, Salta, Bolivia, Perú. Gracias siempre por el afecto. La verdad que se siente y mucho. Eh, Vamos a ver cómo dividimos hoy el vivo de manera diferente un poquito a las veces anteriores. Hola, Marce. Eh, Bueno, la idea de este nuevo vivo, de este saludos a la gente de Bolivia, a todos los de Bolivia, a todos los de Perú. No saben cuánto aprendo de ustedes y bueno, espero que también les sirva un poco la nueva información que traigo porque tiene mucho que ver con cosas que por ahí ustedes utilizan mucho allá y nosotros no tantos acá y podemos también compartir experiencias. Hola a la gente del Trébol, hola Betiana, hola Tati de Neuquén. Bueno, les decía que mientras tanto le voy contando, así no se hace tan extenso. Que, bueno, recién llegadito del Congreso, esta semana tuvimos la semana de congresos y jornadas de pediatría, en la cual las especialidades nos juntamos en Buenos Aires como para actualizar temas, para poder poner puntos en común y la verdad que saludo a la gente de Venezuela. La verdad que es muy lindo, es muy reconfortable, la verdad, cuando tenemos este tipo de encuentros, porque lo tenemos con pediatras, o sea que las charlas son para pediatras también, pero también para especialistas, entonces como que nos nutrimos un poquito de todos y siempre tratamos de ver las cosas nuevas, lo que tenemos nuevo de experiencia y contar casos clínicos. Y la verdad que fue muy lindo. Fue un encuentro muy intenso de muchas horas, pero muy lindo. Yo voy a empezar a desactivar las notificaciones, así les voy contando un poquito. Ahí está. Bueno, y les decía un poco que la verdad que fue muy enriquecedor este congreso, porque, bueno, un poco lo que tratamos de poner en común son los temas que les preocupan a los papás, lo que vemos cotidianamente en el consultorio, lo que deja dudas, lo que está dando vueltas. Entonces la idea de este vivo un poco también es poder hablar o poder contarles un poquito a partir de las preguntas que me hicieron. Muchísimas preguntas sumamente interesantes. Siempre digo que me sorprendo la verdad por las preguntas porque tienen mucho que ver con lo que uno también se pregunta y las dudas de los papás son las que nos surgen a nosotros en los congresos como para poder ir actualizando temas y ver qué mirada tiene cada profesional. Así que un poco la idea de este vivo es poder dividir la charla en módulos. Módulos digo en función de los temas a tratar. Primero hablando un poquitito de lo habitual, de lo normal, de lo fisiológico. Después de alergias, de reflujo, de constipación y de dolor abdominal. Que son lo que me preguntaron y obviamente en todas estas preguntas que voy haciéndome yo para responder, son las preguntas de todos ustedes. Siempre trato de no dejar ninguna de lado de todas las que me preguntaron. Pero la idea, bueno, obviamente que después es poder ir respondiéndolas. Vamos a empezar un poquitito hablando de esto que se charló mucho en el Congreso, de lo fisiológico. ¿A qué le llamamos nosotros fisiológico, funcional, normal? Bueno, la palabra normal yo siempre digo, a mí no me gusta utilizarla en el consultorio. Decir, bueno, lo normal es que haga caca este tipo, lo normal es tal cosa, lo normal es... Pero sí lo funcional. Se habló cada vez más de este exceso de sobrediagnósticos que tenemos. De este exceso de decir, bueno, a veces un poquito de esto de no son todos alérgicos, no son todos reflujos, no son todos problemas de salud. Lo que pasa es que acá se juega un papel muy importante y es la transmisión de la información, que es lo más importante, que eso es responsabilidad de nosotros como médicos, de hacerme la culpa que muchas veces no transmitimos bien lo que tenemos que transmitir, y
Segundo, lo que se hablaba mucho también, esto de la posibilidad del receptor. Y un gran médico que para mí es un formador, contaba en una de las charlas algo muy interesante. Primero, que nosotros ahora nos estamos olvidando de que pasamos una pandemia. Y que esa pandemia fue dura, de mucho encierro, de mucho malestar. Y eso hizo que nuestros niños tuvieran un impacto muy importante. Y también tuvieron un impacto muy importante en nosotros los adultos, porque no es fácil salir del encierro, empezar a estar en contacto con otros niños, con otras familias, empezar a enfermarnos, como digo yo de vuelta, a tomar contacto. Entonces, todo eso en nuestra microbiota, nuestra flora bacteriana, en nuestro intestino también tuvo un impacto importante. Por eso uno de los trabajos que se planteó mucho fue esto, cuánto influye, y uno de mis formadores presentó un trabajo sumamente lindo y que se hablaba de cuánto le influyó a los chicos el COVID, cuánto dejó para nosotros. Entonces, si uno se remota a los años anteriores, decimos a los años de míos, yo tengo 45, digo de cuando éramos chiquitos nosotros, y los que tienen mi edad se van a acordar, nosotros nacíamos, estábamos con un parto normal, teníamos un cuidador o muchos cuidadores dando vuelta y nos venían a ver la familia y generalmente uno también yo viví de chiquitito con mis abuelos porque no teníamos espacio en mi casa y compartíamos habitaciones y qué sé yo. Y entonces estaba de brazo en brazo uno, es como que un poco pasábamos de brazo en brazo. Y las nuevas generaciones hoy por hoy es distinto, los papás están presentes, la figura paterna está presente, las parejas, sean parejas de cualquier tipo, están presentes ambas generalmente, y eso hace de que los padres se encuentren, o la pareja se encuentre, con un niño recién nacido, con un montón de cosas nuevas, y que no hay tantas manos para ayudar. Ya los abuelos no son los mismos de antes. Generalmente también ayudan, pero digo, no es lo mismo que antes, que a lo mejor el bebé pasaba de mano en mano y uno como que se solapaba un poco, digo yo, también lo funcional o lo fisiológico del bebé, que era el llanto, el cólico, el dolor. Entonces a veces nos encontramos nosotros en la consulta médica, sobre todo los pediatras y los gastroenterólogos, frente a padres que están desbordados porque el bebé llora más de lo normal, porque yo hablo con mi amiga y mi amiga me dice que no es normal que tenga esa caca, y no es normal que tenga tanto llanto, y no es normal que no duerma, y no es normal que... Y parece que la palabra normal pasa a ser anormal, porque no miramos lo funcional o lo fisiológico. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, incluso cuando tienen estas patologías transitorias del primer año de vida, como el reflujo, la alergia, le digo, bueno, todo pasa. Y les digo siempre que no te pierdas de la paternidad, de los primeros momentos de la vida que son tan lindos, mirando esto. Entonces, también un poco la idea de este vivo es empezar a ver dentro de cada una de estas patologías qué es lo que puede ser que esté bien o funcional o normal y qué es lo que me puede preocupar. Para no caer en esto, nosotros hablábamos mucho en el Congreso de esto de, bueno, hay mucha medicación, sí, hay mucho tan sobremedicado, todos tienen el probiótico, el antirreflujo, la leche, la sacan los alimentos a la mamá. Entonces, obviamente que los padres desbordan también frente a esta situación. Y desbordamos los médicos también, porque una médica decía algo que a mí me encantó, dice, es difícil ir en contra de un mensaje de WhatsApp de 2 minutos, decía ella cada rato, con una madre o un padre desesperado, que no duermen, que llora, que tiene gases, que tiene esto, que tiene lo otro, y frente a la mirada de muchos alrededor que dicen, no es normal, no es normal, no es normal. Entonces, es difícil luchar frente a eso también. Entonces, a veces hay que parar la pelota. Vamos a empezar con parar la pelota y ver, bueno, a ver, espera, ¿qué es lo que preocupa realmente? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y cuando pasa algo, llanto excesivo, pero cambió algo dentro de lo fisiológico. Y sí, bueno, estuvimos todo el día afuera, mientras que nosotros estamos todos los días en casa, el bebé estuvo todo el día estresado, estuvo de brazo en brazo y los únicos brazos que está siempre son los de mamá y papá, tomó mal la teta, estaba enojado porque lo vacunaron, porque a veces también los médicos, en esta excesiva take away, le digo yo, esto del rápido en la consulta, de la velocidad, porque tenemos que nos apura tener que darle espacio a todos los pacientes y demás, también nos perdemos en preguntar nosotros, decir, bueno, pero ¿qué cambió en este momento? ¿Qué cambió estos últimos tiempos que puede hacerte pensar que es reflujo, alergia, etcétera, etcétera? Entonces, para empezar,
hablando de esto, ¿qué es normal? ¿Qué es fisiológico? Bueno, obviamente lo fisiológico, como siempre lo aclaro yo, es un bebé que toma teta, que nace de parto normal y que no tuvo un aneo. Eso es lo más fisiológico, lo más que puede querer cualquier papá, mamá, que su bebé vaya a su casa y esté con ustedes y que esté todo bien. Y ahí empezar a observarlo. Siempre hay que observar lo natural, digamos. Bueno, llora al mismo horario, tiene los mismos patrón de sueño, toma la teta en tantos horarios, para después ver, como papás, a ver qué es lo que no está tan normal, digamos, qué es lo que no es tan habitual. Entonces, cuando llegan a la consulta, le dice, bueno, a ver, pero a vos qué te preocupaba. Bueno, que llora, pero ¿cuánto llora? ¿En qué momento llora? Y durante el día, si vos haces un conteo, ¿cómo es el llanto de ese bebé? Nosotros ahora con una colega estamos haciendo yo ya lo vengo contando esto, y porque me tiene muy entusiasmado, un estudio en la cual estamos midiendo calprotectina en los niños que tienen mucho llanto y que están vírgenes de tratamiento, o sea que todavía no empezaron dieta de exclusión, ni tomaron medicación para el reflujo, ni dieron probiótico, nada. Entonces, a partir de ese valor, vemos si ese valor de inicio es muy alto o va disminuyendo con el tiempo, o qué pasa en los que se desarrolla la alergia, si el valor es muy elevado. Y hablábamos con una médica española, ahora en el congreso, que me dijo, la verdad que el trabajo es sumamente interesante, y la idea es ahora también medirlo en los pacientes sanos, en los que no tienen ningún tipo de cólico ni nada, para ver si en ellos el valor es muy bajito. Porque en otros países, la gente de Bolivia y de Perú me van a entender, se utiliza mucho la calprotectina como diagnóstico de alergia o de trastornos funcionales. Y no hay nada que diga que se deba dar como trastorno, como método diagnóstico. Para lo único que se utiliza es para la enfermedad inflamatoria intestinal, que en los niños muy pequeños es raro encontrarla, gracias a Dios. Entonces, no sería una herramienta diagnóstica la calprotectina. Por eso nosotros estamos haciendo este estudio, para ver si se puede utilizar en los chicos colicosos y qué valor muestra en el colicoso y qué valor muestra en el alérgico y cuál en el nene que es sano totalmente. Para ver si nos puede ayudar, siempre teniendo en cuenta de que son herramientas, pero que no son diagnósticas. El diagnóstico en cada una de las patologías se da con métodos diagnósticos que tengamos y en las que no tienen con enfrentamiento como la alergia. Entonces, la microbiota normal de cualquier niño es esa, la que viene no estéril porque no viene estéril, sino la que viene de un parto normal, con un bebé alimentado a teta exclusiva y que estuvo en contacto con la mamá, el papá, su pareja, quien esté, para empezar esta primera instancia de la vida. Hay factores externos que pueden hacer que la microbiota se altere. Por ejemplo, si agrego antibióticos, si agrego antiácidos, si agrego leche artificial, cualquiera que sea, o si hay mucho estrés también. Si hay una mamá sumamente estresada o una familia sumamente estresada, disfuncional, etcétera, etcétera, también hace de que esa microbiota se pueda alterar. Y cuando se altera la microbiota, esa que se llama disbiosis, puede ser un factor que pueda predisponer después más adelante a que pueda aparecer también, entre ellos una alergia alimentaria. Por eso, cuando uno dice que tenemos un bebé pretérmino, o sea, que nació antes de tiempo, que estuvo en la neo, que tomó mamadera, que no tomó teta, tiene como factor de riesgo la posibilidad de desarrollar algún tipo de estos trastornos de la primera infancia, como las alergias o como los reflujos. Por eso la pregunta es cuando nos dicen, che, ¿hay tanta alergia hoy por hoy? Bueno, sí, obviamente la sospechamos más, pero también vemos que hay mucho más alergia por todos estos factores. ¿Y cómo la empezamos a sospechar? Bueno, esto se habló también mucho. Si yo tengo un primer episodio de caca con sangre en un bebé de un mes y medio de vida, no nos tiremos a la pileta pensando que ese bebé va a ser 100% alérgico. Porque si no, es como que todos decimos, bueno, ya está, primer caca con sangre, se terminó el problema y listo. Y no es así. Tengo que tener un compás de espera para ver, bueno, a ver qué pasó, cómo fue, no hubo ningún tipo de bacteria, parásito, virus, estaba cursando un proceso respiratorio, etcétera, pensando en otra causa. Obviamente que si se sigue repitiendo la deposición con sangre, uno tiene que tener en cuenta como factor predisponente a una alergia alimentaria. Ahora bien, ¿qué hago yo frente a esto? Primero, esperar. Segundo, si yo sospecho como médico que estoy frente a una alergia alimentaria porque esa caca con sangre se acompaña de un bebé que vomita, de un bebé que tiene llanto excesivo, de un bebé que no toma bien la teta, yo le voy a decir a esa mamá de hacer una dieta de exclusión, de lácteos solamente, no la voy a sacar todo de entrada para los 20 días volver a enfrentarla.
sí o sí se hace el enfrentamiento porque la alergia a la proteína de la leche de vaca, en menor de 1 año, que es la primer causa de sangrado, se tiene que hacer el diagnóstico con un enfrentamiento. Si no, quedó trunco. No puedo hacer otro tipo de diagnóstico. No puedo pedir un laboratorio. No, tengo que hacerlo con el enfrentamiento. Obviamente, si es un bebé IgE mediado, o sea que yo sospecho que va a ser más severa, más grave la alergia, lo voy a sospechar porque se me brotó, porque se hinchó, porque tuvo vómitos explosivos cuando tomaba la leche que le estaban dando. Algo me va a cambiar como médico, como gastroenterólogo, a pensar a que sea una IgE mediada. Pero siempre tengo que ver la posibilidad de hacer ese enfrentamiento. Y uno de los primeros errores que se comete cuando esta santa madre está haciendo la dieta de exclusión son las voces externas que empiezan a decir, la mamá dice, sigue sangrando, sigue haciendo puntitos de sangre y hace 1 semana que estoy con dieta. Nadie le explica a esta madre que tarda tiempo en poder acomodarse ese intestino. 4 a 6 semanas. Entonces, el primer error nuestro es que decir, sacá soja, sacá huevo, sacá frutos secos, sacá pescados. Y en un mes esa madre quedó con exclusión total de alergenos. Lo seguimos viendo muy rápidamente esto. Entonces, esto no está bien, uno tiene que tener un poco de paciencia también. El trastorno digestivo se tiene que acomodar y nosotros tenemos que acompañar en eso y decirle a los padres no va a cambiar de un día para el otro. Yo siempre les digo esto, si yo como un alergeno que está contaminado o que estuvo en contacto con leche y mi bebé es APLB, voy a tener el síntoma, digamos, la caca con sangre, entre las 24, 48, 72 horas que yo lo comí. Si yo me equivoqué, este vaso lo usó alguien, tenía leche, había tomado leche y yo tomé, bueno, mi bebé sangró. Pero no significa de que yo voy a estar, digamos, volviendo a cero. En una alergia no IgE mediada, que son las que dan caca con sangre, o cólicos, o deposiciones alteradas, o colita colorada, en esas, que son las que se resuelven generalmente menores de 1 año y lo resuelven un 80%, en esos los síntomas parecen muy fuertes al comienzo, cuando es diagnóstico, y van disminuyendo de a poco. Pero no tenemos que ser torturadores con esos padres, sobre todo con esa mamá, diciéndole, no, si sigue sangrando, seguí sacando. Porque hoy hablamos con una mamá en una videollamada. ¿Por qué pasa de que a lo mejor la mamá terminó sacando por último los alergenos? El trigo, por decir un ejemplo. No sangró más, dice, listo, ahí está. Era el trigo. Y todo lo que sacó anteriormente, ¿qué no era? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. Y segundo, ¿y si se dejó de sangrar porque se estabilizó, porque ya pasó y porque ya se limpió, como dicen siempre las mamás, yo ya me limpié, doctor? Entonces hay que tener cuidado también en eso. Y hay que saber en qué momento voy sacando alergenos. Porque si no, excluyo todo el tiempo y después hay que hacer lo que yo le digo siempre, lo inverso, empezar a incluir el alimento para que esa mamá pueda incluir. Yo siempre les pregunto, bueno, a ver, pensemos, de proteínas, ¿qué estás comiendo? No, nada, porque ni siquiera carne como. Bueno, no está bien. Entonces, es importante eso. ¿Y qué síntomas se confunden también con la alergia y que pueden ser evaluados? Ayer hablamos le dije que le iba a contar, unos papás que son sumamente precisos también. La bebé tiene muchos gases, fue alérgica, se la enfrentamos, anduvo re bien, y me dice, che, sigue con muchos gases. ¿Qué le preocupa a un papá de los gases? Que dice siempre, el ruido, lo oloroso y lo molesto. Pensemos un bebé y pensemos en nosotros mismos. Si yo estoy durmiendo, rara vez me voy a despertar porque tengo inflamación y porque me elimino un gas. En el bebé, en la etapa del sueño profundo, cuando se elimina un gas, lo despierta muchas veces y lo molesta. Pero no solamente porque tengo una inflamación, sino por el mismo ruido. Porque el bebé tiene momentos de sueños muy profundos y durante el día tiene muchos procesos en los cuales toma la teta, duerme, toma la teta, duerme, toma la teta, duerme. Y en ese proceso también está la eliminación del gas. Entonces, ¿cuándo me preocupo con un gas en exceso y que puedo pensar en la alergia? Cuando tengo una panza inflamada, distendida, todo el tiempo, doloroso, un bebé que todo el tiempo se queja y se mueve. Pero el bebé que elimina los gases y que llora en ese momento y que después sigue, está bien, es lo que tiene que hacer realmente. Entonces, obviamente que también tiene que ver, y hay que tener en cuenta ahí, cómo está tomando la teta,
Si es un bebé que está en una edad en la cual cabecea mucho, como yo le digo, boludea demasiado para tomar la teta y mete mucho aire entre medio, o toma la mamadera mal si toma mamadera, entonces tener en cuenta otros factores, en qué posición la toma. A veces también, digo yo, nos damos cuenta que voy con el bebé y voy caminando tomando la teta. No, bueno, que sea un bebé que se pueda sentar la madre, que pueda tomar, ver bien, que esté prendido bien todo el pezón, la areola, todo agarrando bien esa teta. Eso también a tenerlo en cuenta para saber si el bebé se está teniendo un exceso de aire por una mala alimentación o por una mala técnica, y no porque sea alérgico o que tenga reflujo. ¿Y el hipo es normal que pueda tener? Sí, también, pero no tengo que por eso tenerlo 3 horas el bebé acá haciendo el provechito para que pueda eliminar el eructo. El bebé lo elimina en el momento que terminó de tomar la teta, a lo mejor cuando lo movilizó o cuando lo acuesto. Por eso también es importante que lo podamos dejar descansar y no lo tengamos despierto hasta que haga el eructo. Lo va a hacer en cualquier momento el eructo. Y con respecto a los brotes en la piel, hoy hablábamos con una mamá algo muy interesante también. Un paciente que veo yo en el consultorio de alergia con María Eugenia y es un paciente IgE mediado, que tiene brotes en la piel muy importantes. Entonces, nosotros hicimos la consulta con dermatología. ¿Por qué? Porque la mamá tuvo que aprender a diferenciar también cuando era un brote por muchas causas y cuando era un brote por alergia. Y la dermatóloga le dijo, mira, rara vez el brote es por alergia, sobre todo porque vos estás haciendo muy bien la dieta. Entonces se puede pensar que ese bebé se va a brotar por otras causas también. Porque estuvo en contacto con lana, porque estuvo en contacto con Polar, porque estuvo en contacto con un perfume, con un jabón, porque alguien que lo agarró tenía algún tipo de perfume en la boca. Miren, tenía otro caso de un bebé de Bolivia que la mamá se ponía un lápiz de labio y el bebé se empezaba a brotar. Y no nos dábamos cuenta que podía ser por ahí, la mamá se dio cuenta de eso. Entonces, también tener en cuenta esto. Cuando el brote tiene que ver con una alergia y cuando no. Por eso la dermatitis atópica, siempre lo aclaramos, si bien tiene que ver con una alergia mixta, también puede ser muchas veces de otro tipo de causa. Por eso siempre se hace el tratamiento de la dermatitis atópica y si no anda bien con el tratamiento, ahí sospechamos en que puede ser una alergia alimentaria. Ahora, ¿cuántos alimentos se excluyen? Lo que yo les decía, depende de cada uno. Y yo siempre acá le doy un plus a los papás y a las mamás en los grupos de APLB, porque son los grandes aconsejadores. Pero también es importante saber que mi bebé puede ser diferente al de la mamá que me está aconsejando. A mí me sacaron el huevo y anduvo perfecto. Bueno, está bien, a lo mejor fue un caso que tenía que sacar el huevo esa mamá. A mí me sacaron la carne de res y andaba bien. Bueno, veamos eso, seamos prudentes también. Yo siempre digo que ser prudente, ¿por qué? Porque los consejos están bien dados y el consejo no es más que una experiencia, decía mi abuelo, pero mi experiencia no puede ser a veces igual a la que tiene el otro. Entonces, a veces tratamos de ayudar y confundimos. Está bueno esto de poder acompañarnos y decir, che, mira, a mí me funcionó esto, che, a mí me funcionó lo otro, pero acompañado siempre de este pediatra que está atrás, consultándole al pediatra, si tienen un gastro, consultándole al gastro también, porque es importante este ida y vuelta. Yo siempre digo una frase, lo que puede ser una pregunta pelotuda para un padre puede ser sumamente importante para nosotros, y viceversa. A veces uno cree no decir algo porque dice, no, lo que voy a decir es una boludez, y al papá le sirve mucho lo que estamos diciendo nosotros. Entonces, eso es importante para saber qué excluir. Después, saber que hay alimentos que no son alérgicos, entonces no excluirlos de gusto. O sea, cuando uno habla del chocolate o de la frutilla o de la palta, no son alimentos que dan alergia naturalmente, entonces no lo voy a excluir en esa mamá. Y después, leches puse acá, ¿cuáles y para quién? Bueno, en mi charla de ayer, charla que estuvimos en el comité de alergia, digamos, en el grupo de alergia alimentaria, con excelentes expositoras como Romina Meaudi, que yo la admiro, la quiero, es mi amiga, con Mónica del Compare, con Rocío Violás, una nutri pero sumamente grosa en la alergia alimentaria, y con Parisi y con Jorge Martínez, se habló mucho de la posibilidad también de ver otro tipo de leche más allá de las leches medicamentosas. Y se habló mucho de esta posibilidad de la leche de burra como una opción. Y me sumo acá a pacientes que tengo de Chile y de Bolivia y Perú que utilizan mucho la leche de arroz, que nosotros no la tenemos acá en Argentina, lo quiero aclarar eso. La leche de arroz que tenemos acá no es una leche de arroz apta.
pero la leche de arroz es una leche que queda bastante baja nutricionalmente. La leche de burra podría ser muy parecida a la leche de vaca, pero con una capacidad alergénica menor. Pero estamos viendo, porque se tiene que dar después del año de vida, como cualquier leche de vaca. Recordemos que la leche de vaca se da después del año de vida. Y algo que se dejó muy en claro, y que yo ya lo vengo insistiendo en los vivos también, y ustedes nos van a escuchar que estamos bastante hincha con este tema, en hablar de las bebidas vegetales que no son leches. Cuando hablamos de almendra, de arroz, de soja, de... no me recuerdo una más, pero ahora de maíz, qué sé yo. Son bebidas vegetales. Bebidas vegetales que la madre la puede tomar, pero porque quiere tomar una bebida vegetal, pero no reemplaza nutricionalmente a la leche de vaca. Rocío decía algo que era muy, muy lindo ayer y decía, cuando hablamos de leche, la palabra leche viene de todo aquel producto que viene de mamíferos. Entonces, no se utiliza la leche vegetal como leche en sí. Es un jugo, es una bebida. Entonces, a mi hijo le puedo dar leche de almendra, no necesita. No estoy reemplazando, nutricionalmente no lo estoy haciendo y no estoy reemplazando la leche de vaca tampoco. Leche de vaca se le llama a la leche de mamá o a la leche de vaca que viene de la vaca. O a la leche de burra en este caso que estamos hablando. Con lo cual, hasta los 2 años de vida no es aconsejable dar bebidas vegetales en los chicos. No está bueno, no tiene sentido. Y lo mismo pasa con las infusiones. A mí muchas veces me preguntan los papás, che, ¿qué te parece del mate cocido, del té, del café, del mate? No, son infusiones vacías nutricionalmente para un hijo. Entonces, hasta los 2 años no le demos nada de eso. ¿Qué es la mejor opción? La leche de madre, por supuesto. Con dieta de exclusión en el alérgico, en el no alérgico, no. Y si mi bebé no es alérgico y no le estoy dando leche, digamos, no le puedo dar leche de pecho, ¿le puedo dar una leche, la que me cubre la obra social? No está bueno, porque le estoy dando una leche medicamentosa que es innecesaria para ese bebé. Entonces, no utilicemos leches medicamentosas como la antirreflujo o las hidrolizadas para un bebé sano. Se le tiene que dar una leche medicamentosa al bebé que necesita la leche medicamentosa, porque también lo estoy restringiendo nutricionalmente en un montón de cosas. Entonces, la leche es importante saber para quién y en qué momento se la damos y la edad de ese bebé. Pero bueno, a mí me apasiona el tema, lo estamos estudiando también mucho. Esta charla fue un disparador para mí cuando se habló de la leche de burra como una opción. Ojalá que sea así porque va a ser mucho más económica. En Chile la están utilizando muy bien como fórmula hipoalergénica y nutricionalmente aportaría la restricción que tenemos que se dan mayores de 1 año. En los menores de 1 año que tienen alergia alimentaria se tiene que dar leche hipoalergénica. Y para ser hipoalergénica tiene que ser hidrolizada extensa o de aminoácidos, no sin lactosa, no hidrolizada parcial. La leche de soja, que en muchos lugares se da, nosotros la utilizamos por la alergenicidad que tiene y porque nutricionalmente también queda bastante corta, con diferencia con una leche, digamos, de la mal llamada maternizada, de las leches medicamentosas. Con lo cual, la mejor opción es la leche de madre, lejos, tenemos todo ahí. Probiótico, prebiótico, tenemos calcio, tenemos proteína, tenemos todo lo que tenemos que tener. Y en la leche de mamá, ¿por qué le sacamos en la dieta de exclusión a esa mamá la lactosa? ¿O por qué le sacamos también la lactosa además de la proteína? Porque puede inflamar más la pancita del bebé. Pero la leche de madre tiene lactosa, por eso nosotros le damos a la mamá que consuma más lactosa. Porque la lactosa que tiene la leche de madre es buena. Ahora, ¿en cuánto tiempo resuelvo aproximadamente una alergia alimentaria? Siempre esto que dicen, che, pero ¿por qué aquel la resolvió tan pronto y mi hijo no la resuelve? Una alergia no IgE mediada, que es la que vemos con cólico, con caca con sangre, con vómito, con colita colorada, etc., es una alergia que se resuelve antes del año de vida en su gran mayoría. Hay algunos que no lo hacen. Pero también se sabe mucho, y había en la mesa de nuestra alergia hubo un estudio que hizo el Hospital de La Plata, el Sol Ludovica, muy buena, donde decía que en el escalonamiento de la leche, no todos hacen el mismo escalonamiento y no todos tienen el mismo efecto. Yo siempre digo cuando empiezo a explicar el escalonamiento de la leche, esto es la perfección. Bueno, arranco con horneado, paso a queso, paso a yogur, paso a crema de leche, terminó, listo, desafío indirecto primero, desafío directo después con su bebé. Pero no es tan fácil, ojalá fuera así, todos diríamos, vamos para adelante, no. Hay mamás que se quedan en el primer escalón, hay otras que llegan al segundo, hay otras que llegan al tercero y otras que llegan al cuarto. Y hay otras que llegan a estar liberada la madre, generar tolerancia en su bebé y su bebé no poder empezar todavía el enfrentamiento. Acá también cada caso es distinto.
Y también es importante en esto del escalonamiento de saber qué es lo que consume esa mamá, porque yo no le voy a dar a todos el mismo escalonamiento, si bien las normas dicen cómo escalonar, voy a preguntarle a esa mamá, yo no le voy a dar un yogur a una mamá que no comió nunca, o le voy a dar que consuma leche si no le hace mal o no tiene ganas. Y también es importante conocer a las mamás. Yo tengo muchas mamás que son celíacas y que hacen la dieta de exclusión y que aparte son vegetarianas o veganas, entonces también ubicarnos frente a eso, porque también es importante. Y ahí sí entraría también, cuando hablamos de las leches, papás que son, yo he tenido pacientes que son veganos y que no quieren darle, no pueden darle la teta y le tienen que dar una fórmula a su bebé, y se puede utilizar una fórmula, en ese caso, en otros países utilizan la fórmula de arroz, como una alternativa. ¿Por qué? Porque no quieren utilizar leches de mamíferos, y es una opción en ese caso. Ahora, ¿qué diferencia hay, a grosso modo, de IgE versus no IgE mediado? Primero, el tiempo de resolución. Nosotros estamos viendo mucho en el consultorio de alergia con María Eugenia, muchos niños IgE mediado. Hoy la hablamos con una mamá y le digo, la verdad que tenemos un montón de alergias al huevo, de alergias a la leche IgE mediado y que tardan tiempo en ser diagnosticados. ¿Y puede pasarme eso? Sí, puede pasar. Y puede pasar de que yo sospeche, hoy me preguntaba una mamá, de que mi bebé sea no IgE y pase a ser IgE. Sí, porque a lo mejor no se sospechó por el que el síntoma no era tan claro y cuando empezó a tener la alimentación complementaria, consumió algún derivado lácteo, se contaminó y ese bebé se brotó o se hinchó o pasó algo que me hizo pensar que es IgE mediado, y María Eugenia le hace el prick test o otro alergista le hace el prick test y ahí vemos que es un IgE mediado. ¿Y ser IgE mediado es grave? Sí, es más severo, por supuesto que sí. Y yo siempre les digo, el IgE mediado, el contacto puede ser por ingesta, por inhalación y por contacto. Y a veces me dicen, ¿cómo es por inhalación? Cuento el caso de un paciente mío que la abuela estaba haciendo huevo para uno de sus nietos y en el IgE mediado empezó a toser y a tener moquito y no se daban cuenta que era que, bueno, y el huevo cuando la abuela batía, ese bebé le hacía mal ese huevo que estaba inhalando. Entonces, depende el grado de severidad que pueda tener el chico, también la respuesta que va a tener. Entonces, no son todos los casos iguales, como decimos siempre, pero saber que el IgE mediado tarda más tiempo en resolverse, que puede ser más severo y que a veces cuando nosotros le damos un poquito de esa proteína no responde, digamos, de manera negativa, pero cuando hacen el prick test empieza a seguir o sigue teniendo la roncha más grande, como dicen los alergistas, o sea, tiene más respuesta, y es porque nosotros intentamos enfrentarlo antes de tiempo. Entonces, ustedes como papá es muy importante que también digan el nombre y el apellido de lo que tiene mi hijo. Que nosotros como médicos y ustedes como padres le pongamos título. A mí me dicen las mamás, haceme una nota para el jardín, decime para que entienda la abuela, etc. Si yo tengo un IgE mediado, tengo que decir, mi hijo tiene alergia al huevo, IgE mediado. Yo como papá sé que va a ser más severo y yo sé que no puede tener contacto con el huevo en el jardín, por ejemplo. O a la leche, o al maní, o al fruto seco, a lo que sea. Entonces, tenemos que saber, si es no IgE mediado, va a tener reacción de caca con sangre, va a tener reacción de cólicos, va a tener reacción en lo mejor de vómito, pero no va a ser tan severo. Ojo, hay una partecita que sí es severa y es no IgE mediado, que es algo que se llama síndrome de enterocolitis, una reacción de enterocolitis que reacciona severamente, que el bebé consume el producto y no para de vomitar, vomita, y llega a la guardia incluso como débil, decaído, como en estado muy, muy grave, y nadie sospecha que puede ser por una alergia alimentaria. Ayer Jorge dio la charla del CEIPA, que se le llama el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas, y es así, es un cuadro muy severo, no IgE mediado, pero que también genera mucha reacción. Cuando el bebé mete el alergeno, la reacción es severa. ¿Cómo se ve? Por vómitos excesivos en chorros, y que después tienen diarrea. Hay que mirarlo con lupa porque ese sí puede ser también una alergia alimentaria. ¿Y qué pasa cuando es ex-APLB? ¿Cuándo me convierto en ex-APLB? Cuando tolero lo que no toleraba. O sea, cuando esa mamá tolera perfectamente todos los lácteos y su bebé no tiene síntomas, y cuando el bebé después lo tolera. ¿Es necesario un bebé menor de un año que yo le meta la leche de vaca? No. Esperaré al momento que tenga que enfrentarse. Liberaré a la mamá, ese bebé no cuidará más contaminación, comerá lo que come cualquier bebé que tiene la edad madurativa que tiene ese bebé, pero no tengo que enfrentarlo para decir, bueno, listo, ya está, es ex-APLB.
se convierte en ex-APLB y cuando es ex. O sea, ¿qué significa esto? Parece que una charla de psicología, pero es tal cual. O sea, no se vuelve a hacer APLB. La otra vez vino una mamá y me dijo, me derivó la pediatra porque dice que tuvo una recaída de la alergia. No, le digo, si vos la resolviste hace un año. Y la diarrea que tiene ahora no, la diarrea no es por alergia. O sea, cuando uno tiene una alta de APLB, tiene el alta y pueden pasar otras cosas. Tendrán una diarrea por virus, por parásito, por maduración intestinal, por exceso de hidratos de carbono en la dieta, que puede pasar, por exceso de lácteos en la dieta y que seas intolerante a la lactosa. No es lo mismo la intolerancia que la alergia. Entonces, no pensemos que ese bebé que ya superó la alergia, aunque tuviera caca con sangre, va a ser de vuelta un alérgico. Pensemos y abramos la cabeza para pensar otra causa y estudiaremos desde otro lado ahí. Y tener en cuenta entonces eso de que, acá me anoté para lo final de la alergia, que cada caso es único e irrepetible y que siempre es un contacto permanente con el pediatra, con el gastroenterólogo, el alergista, cuando lo requiere, y el nutricionista para poder acompañar también en todo esto. Porque es quien le va a decir a la mamá, mira, esto sí, esto no, fíjate, lee. Y en los grupos también sentirse contenidos. Pero si yo me siento frustrado, no me sirve. Una mamá que tiene un bebé con alergia es muy, muy, muy importante. Siempre lo digo, parece una pavada, pero es muchísimo. Es mucho el esfuerzo que hace. Todavía nosotros en la Argentina por lo menos no tenemos esta disponibilidad de poder ir a un lugar y que te entiendan que es una alergia alimentaria y que te traigan el café que estuvo con leche o que te traigan en una comida afuera pollo y ensalada, pero que esa cuchara se mezcló con algo, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les digo también, cuando hubo un sangrado y veníamos bien, o hubo mucho llanto y veníamos bien, o hubo algo que me hizo sospechar que hubo una recaída, pensar antes que esa mamá contaminó o que esa mamá comió algo que no era debido, a ver quién estuvo alrededor de ese bebé durante esos 48, 72 horas anteriores. A ver, hubo contaminación, fuimos a comer afuera, estuvimos en la casa de mis viejos, en lo de mis suegros, hubo contacto de lácteos en ese lugar, etcétera. Busquemos otra causa, porque si no esa mamá se vuelve loca y piensa que todo es culpa de la mamá, y no es así. Entonces, hay que generar responsabilidad en conjunto en las familias. Y si no entiende a alguien de la familia, bueno, tengo que buscar la manera de ver cómo hacerlo entender. Y si no, me lo traen a la consulta o lo llevan a la consulta con el pediatra o con el gastro, con el alergista. Pero es importante que nos comprometamos como familia para poder acompañar a ese bebé y que todos sepamos que hagamos esa burbuja alérgica. Para poder hacer que todo sea más fácil también. Ahora, ¿qué pasa con el reflujo? ¿Cuándo pienso? Muchas preguntas de reflujo. ¿Cuándo pienso en reflujo? Bueno, si vomita nada más. Bueno, no, si es un bebé que vomita, hoy hablamos con un papá de un paciente alérgico, y yo le decía, bueno, pero ¿cuánto vomita? No, Diego, vomita un poco cuando termina de comer. Bueno, no le des bola, es un regurgitador. El regurgitador es un regurgitador, ¿qué significa? Bueno, el bebé tiene la capacidad de rumiar también, de que le sube, mastica y traga y saque. Entonces, también hablábamos un montón en las charlas de esto. No pensemos que ante un vomitador vamos a tener que medicarlo para que deje de vomitar. Incluso, lo decía un jefe mío cuando me formó, que a mí me encantaba esa frase y la seguimos utilizando, que también decíamos, te prometo que va a seguir vomitando. Te prometo que va a seguir vomitando, porque nosotros cuando damos una medicación antiácida, o sea, cuando tratamos de dar una medicación para el reflujo, para el bebé que tiene mucho reflujo, no le voy a evitar el vómito, le voy a evitar el síntoma de dolor, de molestia, de malestar. Es importante tener en cuenta eso también. ¿Por qué? Cuando sospecho que el reflujo es patológico, cuando es un bebé que a lo mejor no aumenta bien de peso, que cuando está tomando la teta o la mamadera lo rechaza todo el tiempo, se arquea, se tira para atrás, está todo el tiempo molesto, está todo el tiempo con cara de asco, con disconfort. Y si todavía yo no pensé que ese bebé con reflujo puede ser alérgico, antes de poner medicación tengo que sospechar una alergia alimentaria. Y si cuando pongo esa mamá a dieta el bebé sigue teniendo los síntomas, recién ahí voy a evaluarlo como un reflujo. Y cuando es un reflujo severo, tengo que hacer una metodología diagnóstica que en Buenos Aires está muy bien utilizada, que es la impedanciometría, que aunque a veces como papá no nos gusta que tenga la sondita puesta 24 horas, acá en Rosario cuesta mucho más hacer que el paciente haga la impedanciometría. Pero si yo tengo síntomas severos,
La impedanciometría es una metodología diagnóstica que me permite para ver si realmente mi bebé tiene un reflujo patológico severo. Ahora, también yo muchas veces cuando veo que está medicado ese bebé y el bebé mejoró, porque el pediatra le dio medicación, ver qué medicación dar. Y muchas preguntas sobre drogas me dijeron, ¿qué dar? ¿Cuándo dar? ¿Cuánto tiempo dar? Siempre que doy una medicación, tengo que, como papá, como pediatra y como gastro, saber el tiempo que hace que la está tomando, la dosis que está teniendo, si ese bebé aumentó de peso, si yo tengo la posibilidad de poder bajarle la dosis, de que tome, en vez de 2, pasarlo a que tome una. Si tengo necesidad de sumarle otra medicación, porque no es lo mismo un reflujo de tipo ácido que un reflujo no ácido. Un bebé que tiene síntomas que le sube hasta la boca al bebé que tiene dolor de panza y cólico y molestia por el reflujo. Entonces, es importante siempre evaluarlo con un especialista la medicación y saber que nada es gratis en esta vida, que cuando doy medicación, yo siempre le digo a los papás también que estamos también borrando la flora bacteriana, que tenemos que tratar que con el tiempo no se tenga que dar. Yo como papá de una niña con reflujo sé que es durísimo y mi hija estuvo medicada como 1 año y medio porque no podíamos hacer que baje el reflujo que tenía y estaba con 2 medicamentos, pero cada uno es como la alergia, es distinto. Entonces, saber que el medicamento es único para cada paciente, no es lo mismo que como decimos, bueno, a todos omeprazol, a todos es omeprazol, a todos famotidina o a todos ranitidina. Nosotros en nuestro país no usamos la ranitidina más, la marca comercial que era igual a la ranitidina es la famotidina ahora, pero no es lo mismo. Pero saber eso y saber también y explicar esto que hablamos de lo fisiológico, esto que decimos que entre el 4º y el 6º mes de vida el bebé va a vomitar más porque se mueve más, y también explicar las medidas antirreflujo. Antes se utilizaba mucho el bebé en la cama elevadísimo, con un almohadón y con algo en los pies para que no se vaya para abajo y que haga el provechito. Y se sabe que ya no, que hay que dejarlo plano en un colchón bien durito, que el bebé pueda estar plano boca arriba o de costado izquierdo si se quiere para que pueda, digamos, hacer el eructo, tener un mejor bienestar. Que no sea un bebé que se está alimentando todo el tiempo, si bien la libre demanda está bien, que no sea un bebé que está todo el tiempo teta, y que tomando 2 segundos y sigue, tomando 2 segundos y sigue, que meta más aire adentro de su boquita. O sea, hay que ver también lo fisiológico. Ahora, cuando hay que medicar, yo puedo tener muchos paradigmas, es decir, un bebé que tiene solo reflujo, un bebé que tiene solo alergia, o un bebé que pueda tener ambas cosas, alergia y reflujo. Pero tengo que tener, digamos, certeza de lo que estoy haciendo. ¿Cómo la tengo la certeza? O con método diagnóstico en el reflujo, o con una muy buena respuesta al tratamiento. A mí me gusta cuando el papá me dice, la verdad que mejoró, tengo otro bebé, antes lloraba todo el tiempo y ahora no llora más, antes no se alimentaba y ahora se alimenta, antes no tomaba la teta y ahora la toma, o antes no tomaba la mamadera y ahora la termina bien. Y siempre ir viendo el tiempo del tratamiento. Bueno, probar de suspender y ver cada vez que yo suspendo a ver qué sucede. Y darle tiempo también a la suspensión del tratamiento, a ver qué pasa en 4 o 5 días, si lo necesita o no lo necesita. Ahora, ¿tienen efectos indeseables los antiácidos? O sea, ¿es contradictorio? ¿Puede pasar, me decía una mamá, que me dé mucha diarrea? Sí, es diferente en cada uno de los niños. O sea, sí tiene efectos indeseables y que con el tiempo por eso uno tiene que tratar en lo posible de descenderlo. Ahora, hay chicos que tienen reflujo patológico y que obviamente tenemos que utilizar la medicación y hay que utilizarla. Esto es así también, no hay que tampoco plantearnos, bueno, no le voy a dar nada, hay que buscar lo mejor para nuestro niño, pero sabiendo el diferencial cuando algo es fisiológico, funcional o mal llamado normal y cuando algo es patológico. Ahora, muchas preguntas sobre cuándo pienso en parásitos y cuándo pienso en que mi bebé puede tener parásitos. Bueno, primero teniendo la edad madurativa del bebé. Un bebé de 3 meses raramente puede tener parásitos, salvo que sea una población en la cual, como siempre cuento el ejemplo, a mí me pasaba en Rafaela que hay ameba y puede ser que haya amebas. Pero tener en cuenta eso, descartar como primer causa los parásitos, sobre todo aquellos que puedan dar sangrado intestinal, o sea, caquita con sangre. Después, punto número 2, tener en cuenta si un bebé que va al jardín o que tiene contacto en una guardería tiene más chance de tener, por supuesto, parásitos. ¿Por qué? ¿Puedo erradicarlo? Yo cuando hablaba en la charla con Claudia Grossi en el vivo pasado, se lo pregunté a propósito y ella dijo algo que me encantó a mí.
Si yo quiero erradicar la giardia, que es un parásito molesto, tendría que meter litros de cloro, que es imposible para que lo pueda consumir una persona. Entonces, obviamente que la manera también de evitar los parásitos es utilizando agua que sea potable, lavando los dispensers o higienizando bien el pico del dispenser, utilizo dispenser, viendo la manera de poder, digamos, si puedo hervir el agua para la mamadera y dejar esa agua después en un termo bien limpio, bien esterilizado, como para poder utilizarlo, etc. Ahora, ¿son diferentes cada parásito? Sí. Tenemos la giardia o la ameba, que da distensión de panza, o sea, hinchazón de panza, muchos pedos, muchos gases, mucha diarrea, mucha palidez en la caca, y lo voy a sospechar por eso, y le voy a hacer el tratamiento a ese bebé nada más, no a toda la familia. O el nene más grandecito que tiene picazón de cola, que se le pone el culito bien colorado alrededor del ano, pero que también está molesto por las noches. En eso voy a pensar en un oxiurus, y como es un huevito muy chiquitito y que se esparce cuando yo puedo mover una sábana, voy a tener que hacer una buena limpieza de sábanas, de toallas, y ahí sí una terapia familiar. Y que tiene que ser una terapia familiar que se repita. Y después voy a tener los gusanitos famosos, que los puedo eliminar por boca o los puedo eliminar por la colita. Y también los voy a tener que tratar. Pero siempre tener en cuenta, también como papás nosotros, a ver cuándo hice tratamiento, a cuánto tiempo pasó del tratamiento. Y también sospecharlo en ese chico que no aumenta bien de peso, que está con la panza hinchadita, que tiene muchos gases o que tiene mucho reflujo si es un nene más grande. También tenerlo en cuenta. Y también tenerlo en cuenta, que me lo preguntaba una mamá, cuando yo hago una ecografía y veo las adenitis mesentéricas, esos ganglios inflamados alrededor del intestino y que dan mucho dolor de panza en los chicos más grandecitos, y que cuando hago la ecografía veo esos ganglios inflamados. Y también cuando hacen la endoscopía y les informan la hiperplasia nodular linfoidea, también pensar por qué está inflamado ese intestino y pensar como causa de inflamación también. Y también en los laboratorios, cuando yo tengo un laboratorio que me deja dudas y que tiene parámetros que puedan hacerme pensar que puede haber un bichito dando vuelta. Ahora, obviamente que yo no voy a desparasitar por desparasitar. Tengo que pensar. No se hace como los perros que se desparasita cada 3 meses, pero lo puedo sospechar también. ¿Y los probióticos ayudan en este tipo de tratamiento del dolor abdominal, del dolorcito de panza? Sí, se vio que el dolor abdominal está muy bien, digamos, acompañado del probiótico. El probiótico ayuda a resolverlo. En un bebé alimentado a teta exclusiva, es muy importante a veces también, que tiene el mejor probiótico, a veces también acompañar. Pero no es curativo el probiótico. El probiótico, hay muchos estudios que hablan de que el probiótico se puede utilizar para acompañar la terapia, se puede utilizar para ayudar a la flora bacteriana a que disminuya el síntoma, tanto en el dolor abdominal del chico más grande como en los niños chiquititos. Pero hay muchos probióticos y hay que saber cuál usar y en qué momento usar. Y eso no es que voy a la farmacia y digo, dame un probiótico, bueno, dame tal, el que sale en la televisión, porque a lo mejor no es para lo que mi bebé tiene. Entonces es importante saber y consultarlo con el gastroenterólogo a ver qué probiótico dar en cada situación. Y ustedes van a ver que uno da diferentes dependiendo de cada persona también. Y es muy importante también tenerlo en cuenta eso. Ahora, el probiótico es una vista al futuro de que puede ser una terapia alternativa en muchos casos. Por eso estamos con lupa mirando mucho más y no hay congreso que tengamos charla de microbiota o de probióticos porque es importante. Y con respecto a la terapia psicológica, ¿entra dentro también de todo esto del dolor abdominal? Sí, entra también. Como también algún tipo de terapia alternativa, a veces también el yoga, a veces la hipnosis se utiliza mucho en otros países como una terapia para que los chicos puedan disminuir. Vivimos en una etapa de niños que están en tecnología pura. Yo siempre ustedes van a ver que yo pongo muchos posteos y que apoyo mucho, bueno, primero porque mi esposa hace la parte de neurodesarrollo, pero también apoyo mucho a Mónica Pese, que es una fonoaudióloga que es una grosa en neurodesarrollo. Y estamos viendo chicos con sobreestimulación con las pantallas. Yo siempre digo que un chico que está mirando la pantalla mientras está comiendo no puede saber lo que está comiendo. Yo no puedo tener un bebé que está tomando la teta y que está con la pantalla acá. No puede estar conectando con esa mamá si estoy con la pantalla acá. Entonces, tengo que saber tener en cuenta, digamos, en qué momento. Y si son menores de 2 años, tratemos de evitar las pantallas.
¿Por qué? Porque generan también un montón de estos trastornos. Yo cuando le digo, a mí me encanta mucho también los adolescentes. Entonces, cuando le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo está con el celular? Y cuando comes, bueno, no, digo, cuando comes, apagá el televisor, apagá el celular, dejá la tablet. No, comé mirando la comida. Y mirá lo que vas a comer. Porque es importante saber lo que estoy metiendo en la boca y cuánto estoy metiendo en la boca. Entonces, tengamos en cuenta también que lo emocional tiene un factor muy importante. Por eso cada vez más hablamos, y con mucha fuerza, en esto que se llama eje cerebro-intestino. Desde el nacimiento hasta cuando son adolescentes o lo que vemos nosotros, vemos un montón de trastornos funcionales de este tipo que tienen que ver con este eje cerebro-intestino. El chico que sufre, el chico que está, ¿en qué ambiente se está creciendo mi bebé? ¿Cómo está? Bueno, llora mucho, pero llora mucho porque yo estoy nerviosa, porque mi pareja está nervioso, porque estamos mal, porque no estamos preparados para ser padre. Hay otros factores a tener en cuenta también. Por eso también acompañar a esta mamá en esta pregunta. A veces a mí me dicen, no quiero darle más la teta. Bueno, veremos a qué manera puedo acompañar. O me hace mal tal cosa. Bueno, entonces tener en cuenta también estos factores emocionales. Y tenerlo en cuenta como alternativa en los chicos y en los padres. No pensemos que el psicólogo viene acá, uy, no, parece que estoy loca. No, bueno, es una terapia también y es una alternativa. Y está bien que así sea. Entonces, también ver en qué momento suceden las cosas. ¿Le duele la panza en qué momento? ¿En qué momento llora más? ¿En qué momento manifiesta más el rechazo? Entonces, ver si tiene que ver con algo que está pasando por ahí. Y ahí también mucho más peso toma el pediatra que el especialista porque es quien más conoce a la familia. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y desde el otro lado, diarrea, dolor abdominal, a la constipación. ¿Qué pasa con la constipación? ¿La constipación es un problema psicológico? No, basta, dejémonos de joder con dos cosas importantes. Con torturar a los padres con la alimentación del niño y sentirlos culpables de que el nene come una cagada. Los padres se sientan en el consultorio y dicen lo primero que dice, bueno, mi hijo come mal. Sí, ya sé. La pediatra me dijo que le dé frutas y verduras, pero yo no lo puedo hacer porque... Bueno, pará, veamos otra cosa y ver cómo es el tema. No, me dijo que le saque el pañal ya. Me dijo que le compre la pelela. Bueno, entonces, saber que hay etapas madurativas de la vida en la cual el niño va a estar constipado. Puede tender a la constipación. Al 6º mes, porque ingresa a la alimentación complementaria, y no es porque sea más alérgico, no es porque está comiendo mal, no es porque come poco, no es porque come en exceso. A los 2 años, cuando intenta pasar de la etapa oral a la genital, cuando intenta desprenderse de este pañal, cuando empieza a sentir que realmente tiene esta sensación de que siente deseo pero molestia, y empieza a retener, y a los 6 años porque a nadie le gusta hacer caca en la escuela, ni en los momentos donde no tengo ganas. Entonces, uno tiene que ayudar y acompañar en esto. Primero preguntar si toma mucha leche, saber si toma mucha agua ese bebé o ese niño, si se está quedando corto con líquidos. Y ahí sí también en la alimentación ver, no cuántas frutas y verduras come, sino come legumbres, utiliza otro tipo de fibras, come alimentos que puedan tener contenido en salvado o en semillas, ver qué alimentos come la familia. Ese chico está acostumbrado a comer lo que como yo o le damos una comida diferente. Tiene un exceso de hidratos de carbono, de harinas, de galletitas y demás que le pueden ayudar. Bueno, y después ayudar con el laxante. Muchas preguntas me hicieron de cuánto tiempo de laxante, genera acostumbramiento, le va a hacer mal, tengo que dar menos dosis, me estoy quedando corta. El laxante lo va a aconsejar el especialista y ahí les va a decir el tiempo necesario. Yo siempre cuando tengo un paciente constipado le digo, bueno, vamos a arrancar con esto, pero te convertís vos en gastroenteróloga o gastroenterólogo. O sea, vos vas a decirme cuál es la dosis que necesita y el laxante que necesita. Y también tengo que ver si es un constipado y aparte tiene algún otro alérgico o tiene celiaquía, etc. ¿Por qué? Porque también tengo que ver qué tipo de laxante utilizar. Pero no se sientan culpables porque mi bebé tenga que utilizar el laxante. No va a ser un bebé constipado toda la vida y que lo va a utilizar toda la vida. Y también preguntarle, porque a mí me gusta cuando la mamá o el papá me dice, che, en casa también soy constipado yo, o también sufro yo de dolor abdominal, o también sufro yo de gastritis. Porque los trastornos funcionales también tienen una conexión entre padres e hijos. Entonces, es necesario el laxante, la dieta, la leche y acá también la terapia a veces. Pero ¿en quién? No lo usen como primera herramienta. Yo veo muchos chicos que nadie les probó dar nada y que van al psicólogo y tienen 3 años de vida. Entonces,
¿Y qué le dice el psicólogo? Este nene no tiene nada, es un nene que no quiere ir al baño. Bueno, empezar a ver. Miren, mi psicólogo me decía algo que a mí me encanta, y él es psicólogo infantil también, y él me decía, nosotros durante años a los chicos le damos todo en la boca. Lo atragantamos con la teta, lo atragantamos con el chupete, lo atragantamos con la mamadera, y después queremos que de un momento para el otro deje de tomar todo por boca y que haga caca solo, que se saque el pañal y que cague en un inodoro. Bueno, eso lo maneja el chico, lo único que nosotros no podemos manejar. Es así, el chico dice, quiero retener porque me duele, porque me molesta, porque no me gusta. Yo tengo que hacer que sea placentero hacer caca. Entonces, si necesita el laxante, lo voy a necesitar. Y después veremos a quién estudiar. No hace falta hacer radiografía, laboratorio de entrada y demás. Veremos cómo responde. ¿Y puede ser celíaco mi hijo por ser constipado? Sí, por supuesto que sí. Es una causa de constipación. Pero no voy de entrada a pensar que mi hijo es celíaco porque es constipado. Voy a ver en qué paradigma entra. Si es dentro de la edad funcional y cómo está y qué estoy haciendo yo para ayudarlo. Y también ver en qué momento tengo el laxante. No se lo voy a dar a tirar al jardín para que esté reteniendo porque tiene ganas de hacer caca en el jardín. Y tampoco quiero que haga diarrea. Pero saber que para sospechar constipación no es el bebé que hace todos los días el que no es constipado. Porque hay mamás que te dicen, pero hace bolitas de oveja o hace caquita redondita, pero hace un año que lo viene haciendo así. Y ese es un constipado. O sea, tengo que también yo preguntar cómo es la manera de hacer caca, cómo es el tiempo, cómo cada cuánto. Y después, tener en cuenta en ese chico que ya dejó el pañal y que se va a sentar en inodoro, démosle confort. Pongámosle un banquito para que apoye sus pies, un reductor de inodoro para que se quede apoyando su culito. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy tratando de hacer fuerza. Yo siempre digo que es como en la vieja época cuando uno hacía en una letrina, que gracias a Dios no existen ya prácticamente, y uno trataba de hacer caca apoyado de las manos en el baño haciendo equilibrio para no mancharme, y bueno, era difícil. Así le pasa al chico que pasó de un pañal a que uno quiere que se siente en un inodoro y que esté colgando las patitas y teniéndose del inodoro para no caerse. Decía este psicólogo también que los chicos tienen el temor al inodoro a que lo chupe y que ese también es una fantasía del chico. Entonces uno también tiene que acompañarlo en todo este proceso de la constipación, sabiendo que el tiempo que necesite para el laxante, el tiempo que necesite para ir viendo cómo está, es el necesario. ¿Y por qué uno no apoya las dietas extremadamente, excluyente? Porque si no, le prohibimos comer alimentos y el chico cree que el alimento, que si como una banana me va a hacer mal, y si como un pedazo de queso voy a constiparme. Bueno, no, entonces uno tiene que hacer que la alimentación sea variada y poner un equilibrio también en todo eso. Y ahí el Nutri también puede ayudar un montón en todo este proceso. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Creo que por el tiempo estoy bastante bien como para poder... Permítanme. Uy, sí, una hora. Bueno, ¿qué es lo importante en todo esto? Tratar de ver, digamos, de que tengo que primero mirar lo funcional. Primero ver todo lo que me puede pasar, que pueda ser habitual, normal, llamémosle como sea. Y después ver lo patológico. Acá me preguntaban, justo estaba viendo si un chico que tiene un niño de 3 años, 4, que tiene hemorroides o que tiene sangrado, si sospecha una alergia. No, hay que evaluar qué puede ser. Puede ser una constipación, puede ser un pólipo, puede ser algún tipo de bacteria, puede ser muchas cosas. Entonces, pensemos que dependiendo de la edad de vida de mi hijo, pensar en algunas patologías. Y no seamos tan googleadores, porque yo digo siempre que se hablaba mucho también en el Congreso de los googleadores, de los padres googleadores, que los padres vienen con mucha información y que también nosotros tenemos que aprovechar a que los padres son padres informados hoy por hoy, no como a lo mejor fue mi viejo. O sea, son padres que se informan, que saben, que escuchan, que conocen la palabra reflujo, alergia, constipación, dolor abdominal, parásitos. Entonces, uno tiene que dar la información, porque si a veces los papás los anulamos también le decimos, bueno, no es eso. Bueno, no, pará, digámosle por qué no es eso. Y si puede ser. A mí me decía un jefe mío algo que hay activo en los comentarios. Una frase que me gustaba mucho que es, uno tiene que estar seguro de su inseguridad. O sea, yo tengo que acompañar a ese papá desde decirle, mira, estoy seguro que esto no es, pero pueden ser un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque si no también nosotros nos ponemos en esto de que no, y la queja. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. La idea es, por supuesto, a ustedes como papás,
pensar en que no todo es patológico, no todo es alergia, no todo es reflujo, no todo es, no todo es grave. Y desde nosotros, como decíamos también un montón en este congreso, que se decía, poder escuchar más otra mirada, poder preguntarle, a ver, si vos agregás este alimento, fíjate qué pasa, si vos sacás lo otro, a ver qué pasa, ver qué sucede. Sí, Maru, tu caso, ahí me dice una mamá, espero mi caso. Yo le dije a esta mamá, que es una ex APLB, que el caso de ella fue muy particular porque fue un IgE mediado diferente a los otros IgE mediados. Entonces, ella nunca se basó en lo que en todos los IgE mediados. Fue diferente y se fue animando a cuando podía enfrentar, enfrentaba y a ser prudente en otras cosas. Y llegamos a poder ser un ex APLB precisamente porque fue prolija también cómo fue llevando las cosas. Muy buena pregunta. La leche de cabra, igual que la leche de camello o la leche de algún otro tipo como de oveja, no se utilizan porque son muy parecidas a la leche de vaca. Vienen de la misma cadena. La leche de burro viene de otro tipo de cadena, por eso es más hipoalergénica, pero no se utilizaría como una leche de vaca. Si a la leche de vaca no la damos hasta el año de vida, la leche de cabra tampoco, la leche de oveja tampoco. No debería ser. Bebé de 10 meses que probó coco y reaccionó, puede ser. Hay alergenos también que pueden estar contaminados y hay alergenos que hay chicos que pueden ser alérgicos a algunos alimentos que otros no. O sea, siempre tener en cuenta que por eso cada caso es diferente también y es importante tenerlo en cuenta esto. Tema probióticos, recuerden que no todo es lo mismo, no para todos es el mismo concepto, así que tener en cuenta un poquito eso. Y bueno, no se queden con dudas, siempre ante la duda consulten a su pediatra y consulten al especialista. Y es importante que uno llegue a un diagnóstico, que arribe al diagnóstico, para tener un buen tratamiento, porque si no nos equivocamos nosotros y se equivocan ustedes y estamos todos mareados y no está bueno. Acá me preguntan sobre la última pregunta que quiero ver, lo de la úlcera, una úlcera que si puede ser relación con parásito. A ver, los parásitos dan muchos síntomas, muchos síntomas. Muchas veces el prolapso, que salga un poquitito de la colita, parte del intestino, también puede ser parte de parásitos. O sea, es importante tener en cuenta esto de que podrían ser. Por eso hay que evaluar con todos los síntomas juntos y saber qué hacer. Alimentación complementaria es fundamental. Al sexto mes hay que complementar a los chicos, es fundamental. No se detiene la alimentación complementaria porque es alérgico, porque tiene reflujo. No. Y no saquemos alimentos al pedo, porque sacamos alimentos por saber. Gracias, Marce. Bueno, la diarrea. 2 palabras de diarrea. Tener en cuenta también que hay otras enfermedades. Eso también me dio Cristian acá un pie. Tener en cuenta que la diarrea aguda, si estoy cursando un cuadro viral o estoy cursando o alguien enfermo en casa, mi hijo puede tener diarrea hasta 10, 12 días y estamos dentro del lapso esperable. Ahí podemos utilizar los probióticos, ahí tenemos que ver, no se saca en ese momento todo rápido la leche y demás. Hay que pensar en que puede ser un cuadro viral. Ahora, si la diarrea es permanente, ¿cuándo yo evalúo una diarrea en un bebé menor de 1 año? En función de lo que me diga el papá. Si el papá me dice, che, mirá, venía haciendo 3 veces al día y ahora hace 10, estamos frente a una diarrea. Ahora, si un bebé que siempre hizo 4, 5, 6 y venía haciendo así y es una caca explosiva desde la etapa del lactante, no es una diarrea, es un reflejo gastrocólico que come y hace caca. Así que bueno, nada, ténganse paciencia, disfruten la paternidad, es para disfrutar, es para que miremos también con una lupa cada cosa que nos pasa, nunca caer en la desesperación, siempre tener acompañamiento de papás, de pediatras y de especialistas, es importantísimo. Y también tener en cuenta un poco lo que siempre trato de dejar en claro en cada vivo, normalizar. Normalizar significa mirar con ojos más de que puede ser habitual. A veces yo las cargo mucho a las mamás cuando vienen a consultar y me dicen, no, para mí no era esto, me encanta, le digo yo. Cuando me dicen así me encanta, cuando dicen, no, me animé y hice tal cosa, bueno, me encanta, está muy bien, está muy bien. El miedo no es un buen consejero nunca. Obviamente hay que ser prudente en los casos que hay que ser prudente, pero el miedo no es un buen consejero nunca, porque si no es como que por el temor no actuamos muchas veces. Y también le transmitimos a nuestros hijos un montón de todo ese miedo, esa inseguridad. Por eso también el alérgico muchas veces queda muy selectivo. Entonces, tengamos en cuenta eso.
Les pido siempre bueno, les agradezco un montón por el apoyo. Confíen mucho en sus gastros, confíen mucho en sus alergistas, confíen mucho en sus pediatras. Es fundamental eso, porque tenemos que apoyarnos en la persona que nos está aconsejando. Y si nos queda duda, preguntémosle. Si no estoy de acuerdo, digámosle. No, a mí no me molesta que me digan, che, no me parece que esté bien. ¿No? Para eso estamos. Entonces, tengamos en cuenta también eso de que trabajemos en equipo, de que sea un ida y vuelta realmente. Porque para uno como médico es feo también recibir críticas o sentir uy, que me criticaron porque la atendí mal, me criticaron porque me dicen que me equivoqué, me criticaron porque una amiga me dijo tal cosa. Entonces es importante también que si nos equivocamos nos lo hagan saber y que podamos conversar, siempre está bueno porque a veces también en el afán de esta hipertecnología que tenemos los médicos, tratamos de responder rápido, tratamos de aconsejar rápido, tratamos de ponernos en el lugar de padres y nos equivocamos o cometemos errores. Entonces, a veces frenar la pelota, a mí Mario siempre me dice algo que frenar la pelota, nosotros ver la historia clínica del paciente, ver si podemos responderla. Hay preguntas que no se pueden responder por WhatsApp y es una consulta. Y hay que responderla en el consultorio o por videollamada, lo que sea, porque si no, estamos nosotros también haciendo un mal diagnóstico o un mal tratamiento. Y tenemos que bajar un poco, bajar un montón esto. Y también entender que a veces estamos también en una era en la cual queremos todo ya, como papás, saber todo rápido, tener respuesta rápido. Y bueno, y no tengo turno hasta dentro de un mes, y no tengo turno hasta dentro de un mes y medio, y el médico se va de viaje porque tiene que ir a un congreso, o se va de viaje de vacaciones. Bueno, es parte también de la vida. Tengamos un poquito de paciencia, sé que es difícil, pero bueno, Andy, vos sos un grosso, sabelo también. Pero bueno, nosotros cuando nos juntamos mucho entre colegas también hablamos de esto. No me da el tiempo, no, llego a casa y me pongo a contestar, no, me pasa de que por ahí me olvidé de tal cosa, no, me olvidé de tal otra. Miren, le voy a contar dos palabras y ya termino con esto. Una colega, una gastroenteróloga colega ahora en el congreso me contaba, me dice, no sabe lo que me pasó, dice, no, me quiero matar, dice, yo puedo ser colgada, pero me fui a tomar el colectivo, dice, para venirme a Buenos Aires con todas las ganas que iba al Congreso, qué sé yo, me subí al colectivo con la cartera y dejé el bolso abajo, porque estaba contestando un mensaje y justo me había llamado una mamá y bueno, le digo yo, pero no te puede pasar eso, le digo, no te puede pasar eso. Entonces, también a veces es darse cuenta, esta frase que a mí me enseñó mi jefe, lo urgente y lo importante. Y tener en cuenta, en esto de empatizar con el otro, de que obviamente que lo urgente y lo importante a veces no es compartido. Porque para un papá siempre todo es urgente. Yo soy papá de 3 hijos y para mí todo es urgente, todo quiero resolverlo. Y pienso que para el otro no es importante. Y a lo mejor en ese momento el otro está pasando por una situación también que es urgente. Y que para él también es necesario estar en ese lugar. Entonces tengamos un ida y vuelta para ver qué pasa. Bueno, gracias. Yo sigo trabajando por las videollamadas para los que me consultan. Téngame paciencia. En mayo tenemos también congreso. Estamos este año con esto del post pandemia. Estamos poniéndonos al día en los congresos y también está bueno para nosotros formarnos más y es necesario. Entonces a veces también cuando no se consiguen turnos rápidos porque estamos de congreso y por ahí ténganse paciencia un poquito en eso. Yo sé que en el Sanatorio del Niño es muy difícil para conseguir turnos. A veces cuando no pueden conseguir con uno, hay un equipo que puede ser resuelto por otro especialista también. Y con las videollamadas también. Yo a veces me pongo mal porque me dice la secretaria, pero es una urgencia. Y yo le digo, pero no tengo turno, no tengo momento. Y a veces hay que esperar también eso, que sea el momento. Y bueno, y tener paciencia también. Y aprovechar cada consulta para sacar el jugo. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias, gracias, gracias por tanto cariño, por tanto afecto. Voy a tratar de que quede grabado el vivo. Le voy a decir a los chicos que lo dejen grabado. Y bueno, y sigamos trabajando juntos y en equipo, que es lo más importante. El equipo se construye entre el pediatra, los especialistas y los papás, siempre. Y si hay un abuelo o un cuidador, también lo sumamos. Y también si hay una nutri, es fundamental. Y si hay un psicólogo, también. Y bueno, hagamos equipos de laburo porque eso nos ayuda un montón a poder resolver los problemas más fácil. Les mando un beso muy muy grande, que pasen un lindo fin de semana, un feliz día del trabajador para todos el lunes. Descansemos, aprovechemos a estar en familia y no nos enojemos tanto y tengamos una mirada más de niños sanos
y actuemos cuando tengamos que actuar.